días, buenas noches o buenas tardes. Se vale aquí saludar por todos los horarios del día. ¿Cómo estás, Manfredo? Qué gusto retomar estas conversaciones contigo, con nosotros, sobre nuestra gran pasión que es la ciudad. Así es. Hola, Nino, qué gusto verte. Hola a todos y a todas las personas que nos están viendo en casa. Es un honor y de verdad un gran gusto poder estar de nuevo en Ciudad Viva, un programa que trae debate, que trae novedades, que trae tendencias y que trae todo lo que tiene que ver con urbanismo, ciudades, calidad de vida y todos esos aspectos que influyen en nuestro día a día, porque es al final donde nos desempeñamos, donde vivimos, donde conocemos personas, donde tenemos socio, donde trabajamos y el espacio que nos da las oportunidades. Así que genial estar de nuevo y para este primer episodio del año 2025 tenemos preparado para ustedes una reseña de lo que ha venido el 2024. Así es. Qué aspectos fueron relevantes y una mirada latinoamericana, algunas ciudades, qué está sucediendo, cuáles han sido como que algunas impresiones. Sabemos, Nino, que tú estuviste rondando y descubriendo varias ciudades en el 2024, entre ellas Quito, también El Salvador recientemente, así que nos cuentes un poco de eso. Yo feliz. Y vamos también a hacer una revisión de algo muy importante que sucedió en el 2024, que fue el segundo simposio de movilidad. Esto en colaboración con otras instituciones y actores, Biciudad, APACIT y la Asociación de Urbanistas de Guatemala, Creamos Guate. Así que, bueno, empecemos por cosas que incluso, no sé, te voy a entrevistar esta vez. Me parece. Por favor. Supe que estuviste en Quito haciendo una formación, intercambio de metodologías, saberes, además de descubrir la ciudad. Cuéntanos sobre eso, o sea, ¿qué fue para empezar y cómo la viviste y cuáles fueron tus impresiones? Bueno, encantada de tener este espacio, de volver a estar contigo y de poder compartir con quienes nos vean este tema que es tan importante y que tiene pocos espacios de conversación, que es los temas urbanos, los temas de ciudad, el por qué los seres humanos tenemos que vivir en comunidad y es la razón de ser de las ciudades. Y todos esos aprendizajes que efectivamente cuando uno viaja te amplían un poco la perspectiva, no es necesario incluso viajar, sino que estudiar casos de otras ciudades similares a nosotros. Y ahora que tú me preguntas de la visita a Quito, que efectivamente en primer lugar para mí es un privilegio poder tener la oportunidad de seguir formándome y aprendiendo temas que tienen que ver siempre con hábitat, ciudad, y en este caso era particularmente un curso de mejoramiento integral de barrios y vivienda con enfoque social. Así que interesantísimo porque no es solo los cursos, ¿verdad?, que se dictan, sino la posibilidad de reunirte con colegas que no necesariamente son todos arquitectos o urbanistas, sino que también de otras profesiones, economistas, sociólogos, psicólogos. Por lo tanto, fue una experiencia tremendamente enriquecedora, ¿verdad? Fue un curso que duró una semana completa, en la que además de tener las clases, tuvimos la oportunidad de recorrer Quito, que es un turismo no tradicional, ¿verdad? Porque cuando uno va de turista, pues visita los lugares turísticos. Y en este caso tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de visitar el basurero metropolitano de Quito. Oh, ya, wow. No es el basurero, se me olvida el nombre técnico, el vertedero, de alguna manera, que está en una transición muy similar a la transición nuestra y que se ha manejado de una manera notable. Y por otro lado, pudimos también visitar asentamientos. Turismo especializado, porque no es turismo, la verdad no se llama así, son visitas de campo que se lograron hacer con una situación, digamos, a mí, y me imagino tal vez tú compartes la idea, Ecuador es un país que comparte muchas similitudes con Guatemala, partiendo del clima, de los cultivos, las cosechas, el tamaño de la ciudad y los retos urbanos.
pero tienen una diferencia que también tú nos vas a contar, que es similar a la de Honduras y Tegucigalpa, porque Quito es un valle y está rodeado de muchísimas montañas. Claro. Por lo tanto, todos los asentamientos populares o informales, o como se quiera llamar, están alrededor de la ciudad, pero de una manera tremendamente visible, porque están en las montañas, tienes encima los asentamientos y puedes ver entonces con una alarmante visión de cómo esas viviendas están sostenidas de una manera tremendamente precaria en cerros, cuando el cambio climático efectivamente impone esas tremendas tormentas y lluvias torrenciales en corto tiempo, la vulnerabilidad de esos asentamientos en cuanto a deslaves. También hubo, como está haciendo en todo el mundo con este tema del cambio climático, incendios. Cuando yo llegué, gran parte de esos cerros habían sido tremendamente arrasados por incendios. Y entonces, bueno, esa experiencia de los retos de las ciudades latinoamericanas creo que son retos comunes, por eso es tan importante desde la academia y la investigación poder generar espacios de intercambio de conocimiento y de generación de herramientas, ¿verdad? Principalmente porque al final lo que buscamos en las ciudades es tratar de tener oportunidades un poco más homogéneas para todos y hacer ciudades más equitativas. Ese aprendizaje fue notable. Tuvimos profesores de México, de Argentina, de Brasil, de Colombia y una variedad más o menos similar en cuanto a compañeros. Fue interesantísimo porque es el gran reto, ¿verdad? El acceso a la vivienda, y de las conclusiones más importantes y más retadoras de este curso, a mí me llamó mucho la atención, bueno, no solo la escasez de tierra, pero principalmente los anhelos de los ciudadanos de tener casa propia, ¿no? Claro. Que es para mí un gran reto, porque yo, como visualizo el desarrollo de la vivienda accesible de interés social, es a través de cooperativas o temas que tienen una conceptualización de propiedad colectiva que podría ser más fácil de implementar desde programas sociales, pero que no responden directamente a lo que la gente está anhelando, porque básicamente lo que buscan los ciudadanos es formalizar su propiedad del territorio, ¿verdad? Sí. De los terrenos primero, y luego poder construir en la medida de sus propias posibilidades un techo que después puedan heredar a sus familias. Claro. Yo percibí algo similar las veces que he tenido la oportunidad de estar en Tegucigalpa, y no sé qué es lo que tú has visto. Sé que también has trabajado en temas de mejoramiento integral de barrio, que también está directamente relacionado con el acceso a la vivienda, ¿no? Sí, mira, es interesante lo que tú nos dices, Nino, porque precisamente estamos viendo ahora, de hecho, el tema de los incendios en Estados Unidos, de las ciudades. Ambos hemos visto lo que sucede en Chile. En esa parte también suceden incendios y devoran cerros completos con comunidades. O sea, no es que sean solo cerros, sino que hay personas ahí viviendo. Y cada vez va a ser más importante el tema de la vulnerabilidad. Y tocaste un tema que es bien importante para todos aquí en Guatemala. Es clave que sepamos que somos también un país muy vulnerable. O sea, sísmicamente tenemos un reto que resolver. Afortunadamente, pues el colectivo de ingenieros, arquitectos ha estado al tanto de las normativas. Hace poco aquí estuvo Enrique de León comentándonos sobre los aisladores sísmicos, toda la tecnología que se tiene. Sin embargo, pues esa es una de las vulnerabilidades. También tenemos lo que tú mencionabas, tormentas, y bueno, especialmente que esto se va agudizando conforme avanza el cambio climático. ¿Y qué se está haciendo en Tegucigalpa? Yo no sé si tú tuviste la oportunidad en el centro histórico de Tegucigalpa, está muy cerquita, rodeado de todos los cerros, como un poco como Quito, pero había un cerro que en ese momento, hace ya varios años que yo estuve ahí, había sido una catástrofe, había sido un deslave tremendo que arrasó con todos los asentamientos y llegó al centro histórico de Tegucigalpa. Y no sé si estás trabajando todavía en Honduras, vale la pena ir a ver una obra de ingeniería, me parece que era de Japón, de la cooperación japonesa, que instaló toda una serie, un sistema de colectores en el cerro,
pero tremendamente eficientes, con enormes pozos de reinyección del agua que venían a lo largo de toda la ladera. Impresionante, y esa es una obra de mitigación, digamos, y de prevención también para estos retos del cambio climático, así que tal vez vamos juntos a visitar la obra, sí, ¿no? porque es esencial, ¿verdad? La ingeniería tiene que estar al pie o en la primera fila del tema tecnológico y de la planificación urbana de las ciudades principalmente. No, definitivamente. O sea, eso debiese ser así. No tengo el gusto de conocerlo de Tegucigalpa, pero valdría la pena profundizar un poquito, y de hecho este programa es una invitación a todas las personas que nos están viendo en casa, que precisamente podamos descubrir qué es lo que está pasando, o sea, con lo que tú mencionabas de Quito, de poder comprender que tiene similitudes con Guatemala, que es un valle que está rodeado, digamos, que quizás hay otra morfología, digamos, alrededor, pero que son ciudades que comparten retos, ¿verdad? O sea, Tegucigalpa, para mí Honduras, que la conozco relativamente reciente, diría yo, ha sido un lugar bien interesante para mí, para poder primero contextualizar cómo está un país vecino que está tan cerca, o sea, que la verdad es que decimos que somos países diferentes, pero cuando ves el territorio, o sea, somos la misma región, o sea, es muy parecido. Y para mí fue interesante poder conocer dos ciudades hondureñas que son para mí muy distintas en la medida en cómo se fueron desarrollando, y que no quiere decir que una sea buena o mala o una mejor que otra, sino que sencillamente son diferentes. Yo creo que Tegucigalpa, por su topografía y también por los retos que los hemos conversado siempre acá, que la planificación urbana nunca va al ritmo del crecimiento poblacional. Exacto, o sea, el crecimiento poblacional es enorme. Entonces es muy difícil que la normativa o la planificación vaya al mismo ritmo. Se requieren muchas capacidades técnicas, profesionales. Y yo creo que Tegucigalpa es un ejemplo de eso, porque para mí fue muy difícil ubicarme. La movilidad es un poco compleja, no es tan intuitiva, diría yo. Y me costó encontrar, digamos, como que esos ejes estructurantes de la ciudad. Que, por ejemplo, aquí en Ciudad de Guatemala tenemos claro, digamos, como que avenidas principales, norte, sur, oriente, occidente. Tú lo estás describiendo desde una perspectiva técnica, que posiblemente solo los urbanistas o los arquitectos lo veamos así, pero en el efecto de la ciudad, de la gente que vive en la ciudad, es clave, lo vemos, ¿verdad? Lo eso vivimos. De no poder orientarte como vecino normal de Exacto. una ciudad es complejo, y eso sí, yo tengo la misma percepción de cierto caos urbano. Y eso no sucede en la otra ciudad que conocí de Honduras, que también seguramente muchos que nos están viendo han escuchado hablar de o han visitado, que es San Pedro Sula. San Pedro Sula me pareció fantástico porque es una ciudad, claro, mucho más pequeña, mucho más ordenada, pero lo que me pareció impresionante es que tiene 2 anillos periféricos la ciudad. Infraestructura. 2 anillos periféricos en la ciudad que tú puedes ver cómo se conectan, digamos, a las rutas principales, porque yo fui por tierra, entonces me fui desde la parte norte, digamos, del país, o sea, digamos, pasando por todo lo de Omoa, esa parte de ¿Te fuiste norte. por tierra desde Guatemala? Sí, claro. Buenísimo. 13 horas. Oh, bueno, a veces uno estará 13 horas de llegar para llegar a Cobán, por ejemplo. Sí. Y bueno, es impresionante ver. Yo veo bastante avance en su infraestructura vial. De hecho, es más plana, ¿no? Mucho más plano, que claro, eso es una gran ventaja, es mucho más plano. Pero sí se veía como que una visión muy bien hecha desde el punto de vista de vialidades, con una ciudad consolidada. Exacto, con dos periféricos. San Pedro Sula, ¿no? Eso es San Pedro Sula. Y lo bueno de esto es que, si te das cuenta, es una ciudad muy poco densa en comparación a Ciudad de Guatemala. O sea, que Ciudad de Guatemala falta densificarla, pero es una ciudad que no es muy densa aún, va a pasar por un proceso de densificación seguramente,
y que pensar en esa infraestructura vial de todos periféricos creo que la hace muy notable desde mi percepción, desde lo que pude ver. Y algo que me gustó mucho visualizarlo en una ciudad tan cerca, o sea, que podría, o sea, es 13 horas, ¿sabes? O sea, también nos toma 13 horas llegar a lugares de Guatemala, sí. Entonces podríamos decir que no está tan lejos. Como muchas otras ciudades, y también Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango y algunas otras, necesitamos pensar en nuestra reforma de centros históricos, ¿verdad? O sea, la revaloración de los centros. Eso fue algo que noté y que pienso que podría ayudar. Así que esa fue mi experiencia ahí en Honduras, y a mí me trae algo que no quería dejar de pasar de decir, que me pareció muy interesante cuando tú hablabas sobre la visión de vivienda y lo que tú viste en Quito, que como bien lo mencionaste, no solamente fue personas de Ecuador, o sea, Quito fue la sede, pero ahí llegó gente de México, de Argentina, o sea, de Latinoamérica a discutir ese tema. Hace poco leí un artículo y creo que es bueno para la reflexión de todos acá, que es posible que debiésemos de ir cambiando como que el modelo de la vivienda, de cómo visualizamos la vivienda. Porque yo estoy seguro que así como tú lo mencionaste en Quito, acá es igual, pensamos en esa vivienda como mi casa, mi proyecto para toda la vida. Yo pienso que en un futuro, y no muy lejano, o sea, de hecho creo que en el presente y en las siguientes generaciones se va a dar el fenómeno que vamos a tener vivienda para cierto momento de la vida. Exacto, y vamos a dejar de estar pensando... de las nuevas generaciones, digamos. ¿Cómo ves tú eso? Es interesantísimo porque creo que más o menos a partir de tu generación, esa visión de una vivienda propia, más que un valor que se busca, es como un ancla. Claro. Y la tecnología, la forma de vida, ahora realmente está propendiendo a una vida mucho más nómada, ¿no? Y entonces los jóvenes de hoy buscan alquilar más que comprar, ¿verdad? Y eso es un cambio sustancial en nuestras sociedades en general, ¿verdad? Porque al final lo que nuestros abuelos querían eran poder tener una casa para heredarle a sus hijos y que esos hijos suyos, que eran nuestros padres, pudieran heredarla a nosotros. Y es un poco el sentimiento que al menos yo todavía tengo arraigado, y era lo que leía en estas poblaciones que participaron en las visitas de campo en Quito, pero que no necesariamente responden a esa misma población, pero de generaciones más jóvenes, ¿no? Yo creo que de eso tú sabes más, y me imagino que también el costo de las propiedades, que cada vez son más elevados, creo que tener un sistema de alquiler que pudiera ser con visión social, ¿verdad? De alquileres accesibles por parte de las municipalidades o de los gobiernos, pudieran tener entonces una mayor efectividad, además más eficacia también, porque no se entrega una propiedad, sino que vas pudiendo rotar los diferentes propietarios en un mismo edificio, por ejemplo, y que también pueden diseñarse las estrategias adecuadas para que efectivamente pueda ser heredable, ¿no? O sea, quien alquiló esta casa o accedió a esa vivienda a través de un sistema de cooperativas, pueda también asegurar que los hijos y los nietos puedan ser los herederos favorecidos, no necesariamente los únicos, de esa misma vivienda. Entonces es un tipo de herencia que no necesariamente es en propiedad y que tal vez responde más a las necesidades. Claro, tal vez se mezcla un poco con la clase social a la que uno pertenece, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene esa perspectiva de volar, de cambiar de trabajos o de viajar de una ciudad a otra, pero que puede ser una solución que yo siempre he visto como más factible que hacer un país de propietarios, que suena como el sueño dorado, pero que no necesariamente responde a las necesidades actuales, ¿no? Claro, sí. Eso es bien importante porque, o sea, todas las ciudades latinoamericanas, bueno, en el mundo, pero especialmente las ciudades latinoamericanas, se están enfrentando a ese tema del déficit de la vivienda, cómo se aborda, cómo se trabaja. Acá en Guatemala desde hace ya varios años se ha trabajado en las políticas de vivienda, el CONAVI trabaja muy fuerte en eso, y han surgido varios proyectos interesantes, y yo voy muy en la línea de lo que tú dices. Debiéramos de reflexionar sobre qué manera
existe un programa estatal, gubernamental o municipal que pueda facilitar el alquiler de la vivienda. Sí. Que pudiera como generar como ese tipo de solución, también para poder generar desarrollo en la ciudad con infraestructura, con edificios diseñados en este momento, que los edificios diseñados en este momento son más sostenibles, son más resilientes. Son más, otro temazo, ¿verdad? El tema de la resiliencia, que es bien importante, y poder incluir, digamos, todas las innovaciones que ya se tienen en el área de la construcción. Eso es en el tema de la vivienda. Y el año pasado también hubo otro tema muy importante que se generó un hito bastante relevante, que es que sucedió el segundo Congreso Internacional, segundo Simposio Internacional de Movilidad y Seguridad Vial. Esto pues fue algo muy interesante. Tuvimos por 2 días en el Cine Lux, en el antiguo Cine Lux, actual Cooperación Española, un evento dedicado a la movilidad y a la seguridad vial. Interesante porque se generó un espacio, como bien tú lo mencionabas, en Quito, en donde se reunió líderes públicos, líderes académicos, conferencistas internacionales, para poder conversar y compartir experiencias de qué se ha hecho en otros espacios. En el caso del simposio del año pasado, vinieron 2 expertos de México que fueron quienes impulsaron la reforma de la ley de movilidad en Ciudad de México. Entonces, mucho por aprender, y también por cómo dar pasos en nuestro contexto. Yo diría que aquí en Guatemala, algo a lo que ustedes pueden prestarle atención y darle seguimiento, poder empaparse un poco más, es que se presentó un borrador de ley de movilidad que propone temas muy interesantes, que propone aspectos muy relevantes para la mejora de la movilidad, y también la aprobación de la ley de la infraestructura prioritaria que se dio recientemente, que son esfuerzos en el marco legal del país que sin duda alguna pues impulsan a una mejor movilidad y a un desarrollo más sostenible de eso. En esa línea, cuéntanos cómo viste tú el tema en Quito, si se conversó acerca de eso, ya sea, digamos, como que en temas más técnicos, y bien también en tu experiencia como visitante del país. ¿Cómo fue? Sí. ¿Cómo lo viviste? Buenísima la pregunta. Primero porque el tema de la vivienda es complejo y está relacionado con un montón de asuntos urbanos, ¿verdad? Porque existen en América Latina proyectos totalmente fracasados de vivienda social, en México, para no ir más lejos, donde se ha construido masivamente en áreas totalmente alejadas de las áreas centrales, periféricas, que te impiden totalmente tener acceso a una vida de calidad, porque no hay centros de salud, no hay mercados, no hay comercio, y entonces finalmente esas grandes inversiones de casas que se han hecho no solo en México, sino en varios países, terminan abandonadas en un fracaso total de una visión muy reducida de planificación, mala planificación urbana. Por lo tanto, de nada te sirve tener una hermosa casa si está totalmente excluida de los servicios vitales para cualquiera. Entonces, en el caso de Quito como visitante, digamos, a mí me impresionaba porque, como te digo, las características, las dimensiones, los retos son muy similares a la ciudad de Guatemala, y los Uber, por ejemplo, se apenaban porque de repente, a la hora de salida de los trabajos, había unas pequeña cola que te demoraba un poco más de lo normal, y eso para ellos era un atasco tremendo, y sentían que su ciudad colapsaba. Comparado con las horas que pasamos nosotros en esta ciudad, que debería ser una ciudad moderna, no tiene absolutamente nada que ver con esa realidad. Por otro lado, digamos, el país en sí ha hecho grandes esfuerzos para trabajar el tema de movilidad, de tal suerte que hacía unos pocos meses atrás se había inaugurado la primera línea de metro subterráneo. Es cierto, ellos tuvieron recientemente la inauguración del metro. Y eso, ¿Cómo ha funcionado? Eso es
increíblemente poderoso, ¿verdad? Porque el saltar de los sistemas tradicionales de movilidad Claro. A un sistema de metro subterráneo realmente te mejora radicalmente la calidad de vida, hasta tu autoestima como ciudadano, que te empiezas a sentir orgulloso de un proyecto que le pertenece a todo el mundo y que beneficia a todo el mundo. Si bien el recorrido o el eje actual en la ciudad de Quito es muy reducido, pero ya tienes la alternativa, como era mi caso. Ahí está el metro de Quito, que además es muy moderno, muy agradable, todas las instalaciones y la tecnología. Poder caminar unas 5 o 6 cuadras del área universitaria donde se realizaba el curso a la primera estación de metro, que además, y ese es otro tema muy importante, en Quito existen parques, y allí justamente donde yo tomaba el metro era en un, y este es San Francisco, es en el centro histórico, bueno, era en un parque metropolitano a nivel ciudad, ¿verdad?, que ha sido diseñado con todas las estrategias de sostenibilidad para poder responder adecuadamente al cambio climático. Entonces empiezas a conocer una ciudad que efectivamente da bienestar a sus ciudadanos, le permite la posibilidad de moverse de una manera eficiente, accesible, digna, segura, como el metro. Y entonces justamente Quito estaba en esa transición de una modernización de su sistema. El sistema de buses todavía es muy precario, no tienen un BRT, o tienen un BRT muy reducido, pero hay tranvía, ¿verdad? Está la multimodalidad que hablamos siempre, y que no es más que tener diferentes opciones o alternativas para poder moverse. Algunas ciclovías que, por lo que yo pude percibir, todavía no se visualizan como ejes de movilidad, sino que son todavía cortos tramos que todavía no conectan, ¿verdad? Pero que creo que con la introducción del metro te hace percibir que hay una planificación y una inversión y una voluntad política a largo plazo. Súper moderno. Que va, sí, la verdad que sí. Yo, bueno, lo puedo comparar con el mejor metro del mundo, sin ser arrogante, que es el metro de Santiago. Definitivamente, incluso para los países de Europa, el sistema de metro subterráneo de la ciudad de Santiago de Chile es tremendamente eficiente, moderno, seguro. Pero sin llegar a esa comparación, yo creo que este es un paso importantísimo que da una ciudad, un país muy similar a Guatemala, que nos inspira, y ojalá efectivamente se puedan dar en estos años esos primeros pasos imprescindibles para habilitar algún primer eje de metro, partiendo posiblemente por el tren urbano, que es tal vez el proyecto más factible para la ciudad de Guatemala, y sobre esa base entonces empezar a modernizar los sistemas de movilidad. Otra estrategia que tú seguro conoces bien y que es un reto para implementar es la famosa ciudad de los 15 minutos. Claro, sí. Pero en ciudades que están creciendo como la nuestra o el mismo Quito, son estrategias donde al final el objetivo es evitar que la gente se tenga que mover, ¿no? Y que entonces tú vivas en espacios urbanos donde los servicios lleguen a ti y no seas tú el que tiene que desplazar a los servicios. Esa es otra estrategia. He de decir que en la Municipalidad de Guatemala existe el plan de los distritos de oportunidad, que tienen más o menos esa visión, y que ojalá sí se invierta hacia allá y se deje de invertir en infraestructura que es carísima y que es totalmente ineficiente, como los pasos a desnivel, porque me imagino, y quería preguntarte cuáles fueron las conclusiones del simposio de movilidad, el seguir invirtiendo en infraestructura que no solo en teoría facilita, pero no facilita, sino que incentiva el uso del vehículo particular. Es lo que se ha hecho en nuestra ciudad hasta el día de hoy. ¿Y cuáles son las perspectivas o las conclusiones que este simposio definió? Hay avances, la ley de movilidad, ojalá, y este año se apruebe, pero ¿cuál es el nivel de complejidad al que nos enfrentamos en Guatemala hoy? Buenísima pregunta. Ahí está, mira, ahí está la imagen del simposio de movilidad, el cual estén atentos porque es muy probable que este año se tenga una continuidad del simposio. Qué bueno, porque yo me perdí este simposio. Así que sí, los invitamos a todos y a todas que estén pendientes.
Bueno, como puedes ver ahí, y ahí en sus casas pueden estar visualizando una colaboración tremenda de diversos sectores, o sea, sociedad civil, gobiernos locales, academia, o sea, fue interesantísimo. Una de las grandes conclusiones fue que fue la primera vez que se juntaron las diferentes visiones académicas para hablar sobre el tema, digamos, Fantástico. USAC, con el CEUR, Landívar, y también hubieron algunos representantes y profesores que dan cursos en la Universidad Francisco Marroquín y otros profesores de la Universidad del Valle. Fue algunos de los comentarios más relevantes, diría yo, que fue el tema de qué bueno poder encontrar espacios en donde académicamente se pueda conversar y tener como que una línea o una mesa sobre la cual poder poner los temas sobre esto y poder encontrar objetivos en común, porque al final eso es lo que tenemos. Llegando a las conclusiones y aprovechando que es el cierre del programa de hoy, conclusiones importantes es que la movilidad es un reto complejo. Y a esto se le llaman muchas veces wicked problems. Los wicked problems no tienen una sola solución. O sea, no los vamos a solucionar desde solo una manera. Hay que hacerlo de forma holística y desde diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, no se trata, esto es subjetivo según lo que yo saqué del simposio, no se trata, digamos, de si hay que hacer infraestructura para el vehículo privado o hay que hacer ciclovías, o sea, hay que hacer todo. O sea, pequeño reto. O sea, hay que hacer todo. O sea, Sí, hay que ir en todas las áreas. O sea, hay que, de alguna manera, mejorar las calles para que sean más amigables para las personas, para los ciclistas, y a la vez mejorar la infraestructura vial para los automóviles, porque o sea, hay que ser realistas. Y yo cada vez, cuando profundizo en la movilidad, que es un tema que me fascina, me doy cuenta que, o sea, las cosas no van a cambiar aquí en 5 años. O sea, no vamos en 5 años todas las personas van a utilizar transporte público, van a utilizar la bicicleta. Tenemos que encaminar para que seamos esa sociedad y tenemos que promover las ciclovías, tenemos que promover la actividad física, principalmente la movilidad activa. Eso es lo mejor que podríamos hacer. Es más, esa debería ser nuestra primera opción. Eso debiera ser. Necesitamos ordenar y jerarquizar los pasos siguientes. Exacto. ¿Qué más básico que poder hacer una ciudad caminable? Eso es. ¿O ciclable? Y lo tienes que hacer así porque eso es lo que te va a garantizar disminuir tus costos en salud pública. Eso es lo que va. Y no solamente lo veamos costos de salud pública, veámoslo eso es lo que me va a permitir tener a mis familiares más tiempo, ¿sabes? Claro. Eso es lo que me va a permitir que mi familiar no sufra, o va a reducir, mejor dicho, porque probabilidad siempre hay, pero va a reducir la posibilidad de que tenga un infarto, que padezca cáncer, que padezca enfermedades cardiovasculares. Entonces, eso debería ser la prioridad 1. Sí. Sin embargo, para poder llegar ahí, yo es algo que lo he hecho yo en reflexión personal, si queremos meter ciclovías en la ciudad de Guatemala, necesitamos el espacio para hacerlo. Y en redes viales que ya están saturadas y que ya cumplen más de la demanda que existe, lo que tenemos que hacer es aliviar la ciudad. Sí. Entonces lo que nos urge es crear esos anillos o esas infraestructuras viales metropolitanas que van más allá de la ciudad de Guatemala, que van alrededor, para poder aliviar. Y no quiere decir que solo eso, a la par debiera ir, ojalá, la planificación del metro, o la planificación de un tranvía, o la planificación, ¿cómo le llamabas tú? ¿El Metroriel? El Metroriel. Yo coincido contigo, ese es el proyecto más corto plazo que tenemos. Sí. Porque según las experiencias que he tenido, las conversaciones que yo he sostenido con algunos expertos precisamente en Santiago, el metro toma tiempo planificarlo, toma tiempo ejecutarlo. Son proyectos con visiones largo plazo. Y carísimos. Que debieran estar sucediendo ya. O sea, digamos, vamos décadas tarde. Eso, pero
lo bueno es que 2024 fue un año en donde se dieron avances, diría yo, significativos, sí, en el tema de marco legal, en el tema de unir actores, en el tema de poner el tema sobre la mesa y que sepamos que estos son problemas complejos, no tienen una sola solución y lo que mejor podemos hacer es cada uno desde su lugar, desde su círculo de influencia, informarse más, involucrarse y apoyar toda aquella iniciativa que va en la mejora de la ciudad, o sea, y del área metropolitana. Totalmente de acuerdo, Manfredo. Yo creo que es tremendamente valioso escucharte y compartir esta mesa para poder justamente llegar a la gente que muchas veces el tema urbano o el tema de movilidad se le hace tremendamente ajeno, pero que influye increíblemente en la calidad de vida de las personas. Así que terminamos el primer programa del 2025, realmente con muchas expectativas, una energía renovada para seguir hablando entre nosotros, que es una conversación siempre súper valiosa, y para traer, como es en nuestra costumbre, invitados que nos pueden ampliar la visión según su propia experiencia y expertise. Así que nada, Manfredo, muchas gracias y bienvenidos ambos y todos al 2025. Gracias a ti, Nino, y con eso pues cerramos y como ya tú dijiste, estén atentos por favor a las siguientes ediciones para poder estar en contacto con expertos, expertas en este tema que nos van a venir a ampliar nuestro panorama. Super. Así que muchísimas gracias, Nino. Estamos con ustedes en su programa Ciudad Viva. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.